Sea f una función de una variable, decimos que es de clase Cn si esta función tiene enésima derivada y todas estas son continuas. Veamos unos pequeños ejemplos. Entonces, en general, todas las funciones con las que hemos estado trabajando, como son los polinomios, como son las exponenciales, como son las funciones trigonométricas, todas estas son de clase C infinito en el dominio donde estén definidas. Y esto porque toda tiene cualquier orden de derivada y todas son continuas. Entonces, en el curso vamos a estar trabajando principalmente con este tipo de funciones. Ahora definiremos nuestro objeto principal de estudio de este curso. Entonces, si sea f una función real y f una función que tiene varias entradas a r, vamos a definir una ecuación diferencial ordinaria, que en siglas le vamos a llamar EDO, de orden n, tal es que es una ecuación que tiene una función desconocida y principalmente la podemos denotar de esta forma. Es una función de varias variables donde las variables son la variable independiente, la variable dependiente, las derivadas de la variable dependiente, de esto llegar hasta el grado de la función, y esto siempre lo podemos poner igualado a 0. Por ejemplo, podríamos poner una función tal que su segunda derivada menos seno por su primera derivada, esto queremos que sea igual a la función tal cual. Esta es una ecuación diferencial ordinaria y lo que nos interesa es encontrar quién es esta función tal que cuando obtengamos su segunda derivada, su primera derivada y la sustituyamos en esta ecuación, la cumpla. Y puede haber toda clase de ecuaciones de este estilo, por ejemplo el seno, pero ahora de la tercera derivada entre la primera derivada, y si a esto le sumamos la primera derivada multiplicada por la segunda derivada, y esto queremos que nos dé 0. Esto sería otra clase de ecuación. El primer teorema, el cual estudia la existencia de la unicidad de este tipo de ecuaciones diferenciales, se le llama el teorema de existencia de unicidad de Picard. Entonces, este teorema pide unas condiciones para una cierta función que se llama Lipschitz, que esta es la definición, y trabaja con este tipo de problema. Estamos buscando una ecuación diferencial de este tipo, que es la derivada igual a esa función, que depende de la variable independiente y dependiente, y queremos que esa función cumpla lo que se le conoce como una condición inicial, es decir, que la función en cierto punto valga cierto valor. Y lo que nos dice este teorema es que si cumple esa condición, va a existir una única solución a este problema. En donde se le llama única es si existe otra función tal que satisface las condiciones en un intervalo, entonces en ese intervalo esas funciones tienen que ser iguales. Entonces, dentro de las ecuaciones diferenciales hay una clasificación. Entonces, las ecuaciones en derivadas parciales, que no vamos a trabajar con estas en este curso, son aquellas que igual es una expresión de este estilo, solamente lo que difiere es que ahora tenemos derivadas parciales, porque estamos trabajando en funciones de varias variables. Por ejemplo, podríamos tener una ecuación tal que la segunda parcial respecto de x menos la cruzada respecto de xy, aquí pensando z depende de xy, más la función, esto es 0. Este sería una ecuación diferencial de segundo orden. O, por ejemplo, también podríamos tener la tercera derivada de z, derivada primero dos veces respecto de x y después respecto a y, menos la derivada de z respecto de x entre la derivada de z respecto de y. Y esto queremos que sea igual a 0. Esta sería otra clase de ecuación. Y principalmente en el mundo se trabaja con este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, unas ecuaciones en derivadas parciales muy conocidas sería esta primera, que es la ecuación que se le llama de onda. Esta que la siguiente es solamente una ecuación de las ecuaciones de Maxwell, que se trabajan con ellas en electromagnetismo. Y por ejemplo la última que se trabaja en fluidos, que se ya conoce como la ecuación de Navier-Stokes. Otro tipo de ecuaciones que son con los que principalmente vamos a estar trabajando son f, una función de clase Cn, y vamos a tener n más 1 funciones de nuestra variable independiente x, que les vamos a llamar a y b. Entonces vamos a decir que la ecuación diferencial ordinaria es lineal,
Sí, es de esta siguiente manera. Es función de la variable independiente, la función de la variable dependiente, otra función que solamente depende de x por derivada más, y así nos vamos, otra función, la derivada enésima, igual a una función que solamente depende de la variable independiente. Por ejemplo, podríamos tener cualquier tipo de funciones, por ejemplo seno, pero está multiplicando la tercera derivada, menos, aquí la función que esté multiplicando puede ser de cualquier tipo, e a la seno de x entre tangente de x. Lo único que nos interesa es que solamente dependa de x por la primera derivada y que esto sea igual a la función que queramos. Esta es una ecuación lineal. Las derivadas aparecen solas en potencias, multiplicando por otro tipo de funciones y sumando restando. Esta y la podríamos pasar del otro lado y pasaría restando tal cual. Ecuaciones importantes lineales sería esta, que sería el oscilador armónico simple. Esta segunda se trabaja en electricidad con ella. Y la tercera ya sería un oscilador más general que ya está amortiguado. Otro tipo de ecuaciones se le llaman las ecuaciones cuasilineales. Entonces vamos a decir que una es cuasilineal si tenemos una ecuación diferencial de orden n, tal que es lineal en la derivada del orden n, es decir, en la derivada de mayor orden. Entonces aquí tenemos la derivada de mayor orden, entonces a esta solamente se le puede estar multiplicando con una función de x, y para las derivadas de orden menor puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos tener una función con la tercera derivada, una función solamente de x multiplicando, secante, y las de otra orden puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos tener la de segundo orden elevada al cubo, dividiendo entre la del primer orden, menos una función que depende también tanto de x como y, por ejemplo x entre y, multiplicando a la derivada, menos la función, esto igual a 0. Esta sería una ecuación cuasilineal porque la de grado mayor se comporta como una lineal y las de otro orden puede pasar cualquier cosa. Ecuaciones cuasilineales, por ejemplo, esta primera trabaja con una cuerda colgante. Esta ecuación describe lo de la cuerda colgante. Esta segunda habla sobre un objeto en caída en paracaídas. Vemos que de primera orden la primera, y lo demás puede pasar cualquier cosa con nuestra función dependiente. Aquí está un cuadrado, aquí hay una raíz. En la segunda es lineal la de segundo orden, y aquí la de primer orden está el cuadrado, y aquí cualquier cosa. El último tipo de ecuación van a ser las no lineales. Entonces las vamos a definir solamente diciendo que son aquellas que no son ni lineales ni cuasilineales. Entonces en esta, cualquier tipo de orden de derivada, por ejemplo, digamos este es de orden 3. Y aquí esto ya no se comporta lineal, porque si no pasaría a ser cuasilineal. Por ejemplo, una función, pero ahora multiplicada por y. Menos lo que puede pasar la derivada respecto de x. Esta dividiendo entre seno de y. Esto es igual a 0. Aquí no tiene nada de lineal esta función. O, por ejemplo, podríamos una de segundo orden. Esta en raíz. Menos en primer orden. Más una función igual que puede depender de cualquier cosa. Estas dos ecuaciones no son lineales. Y por ejemplo, ecuaciones útiles, esta primera que es no lineal, esta aparece cuando se busca las curvas de longitud mínima o de área mínima. Y esta aparece en teoría de campos. Entonces, por la definición vemos que las que de mayor tipo son las no lineales y son las que más aparecen en el mundo real. Vamos a definir el siguiente objeto matemático. Entonces, si tenemos n funciones de una variable, todas de clase n-1, es decir, tienen hasta la derivada n-1 que son continuas. Vamos a definir el Wronskiano, lo vamos a denotar de esta manera, y lo vamos a definir como el determinante de esta matriz. En el primer renglón son todas las funciones, en el segundo renglón son todas sus derivadas, el tercer renglón serían las segundas derivadas, y así nos vamos hasta las últimas derivadas, que serían de clase n-1. De esta manera obtenemos una matriz cuadrada y le podemos sacar
el determinante. Lo importante del Wronskiano es lo siguiente. Entonces, resulta que si tenemos n funciones, van a ser linealmente independientes. Recuerden, independencia lineal es que si hacemos una combinación lineal, la única solución cuando lo igualamos a 0 es que los coeficientes todos sean 0. Y aquí tenemos que hablar en un intervalo en específico. Y entonces van a ser linealmente independientes si el Wronskiano es diferente de 0 para algún punto de ese intervalo. Y esto es importante porque principalmente con las ecuaciones diferenciales lineales, resulta que si, homogéneas, resulta que si tenemos varias soluciones y hacemos su combinación lineal, de nuevo esa combinación lineal es solución. Y va a resultar que forma un espacio vectorial y como es un espacio vectorial de soluciones, pues va a tener una base. Y nos va a importar, ya que sabemos que si solamente sabemos qué pasa con la base, sabemos qué pasa con todo el espacio vectorial. Hagamos un ejemplo del Wronskiano. Entonces tenemos estas funciones que son polinomios. Polinomio de grado 2, polinomio de grado 1 y polinomio de grado 0. Entonces el Wronskiano es el determinante. En el primer renglón son nuestras funciones. El segundo son las derivadas del renglón anterior. Entonces quedaría 2x, 1 y 0. Y el tercer renglón es la derivada del anterior. Entonces nos quedaría 2, 0 y 0. Entonces si queremos calcular el determinante, esto es una de 3×3. Ya hemos visto cómo se calculan. Y resulta que el determinante de esta es menos 2. Que no importa en cuál intervalo es, esto siempre es diferente de 0. Por lo tanto, estas tres son linealmente independientes en el espacio de funciones. Otro ejemplo, entonces nos agarramos ahora las bases de las funciones trigonométricas, seno y coseno, igual. Nos formamos nuestra matriz. Primero las funciones tal cual. Después las derivadas del primer renglón, entonces nos quedaría coseno y menos seno. Sacamos el determinante de esta matriz, que nos quedaría que es menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y por identidades esto sabemos que es menos 1. Entonces, esto es diferente de 0, no importa en qué intervalo se trabaje, estas dos funciones son linealmente independientes.